Bienvenidos de nuevo a Resúmenes de Películas. Hoy les mostraré una película de drama sci-fi de 2016 titulada Llegada. Spoilers adelante. Cuidado y cuídense. Mientras se ve una hermosa vista de una casa junto al lago, la voz de una mujer narra, lamentándose por la memoria y el tiempo. La misma mujer, llamada Louise, acuna a su bebé recién nacido. Luego juega a los vaqueros con el niño, ya un poco mayor. La está arropando a su hija en la cama mientras le dice que la ama y, en el siguiente momento, ella es una adolescente que dice que la odia. Ambas están en el médico y Louise recibe terribles noticias sobre su hija. La hija muere de cáncer. Louise entra a un edificio, sigue narrando sobre la simplicidad del tiempo lineal, señalando cómo algunos días definen la historia mayor, como el día en que llegaron los extraterrestres. Todos en el edificio se agrupan alrededor de una pantalla, pero ella los pasa de largo. Entra a su aula casi vacía y comienza la clase. Inmediatamente, los teléfonos empiezan a vibrar y sonar, hasta que una de sus alumnas le pide que ponga las noticias. Informan sobre un objeto misterioso que aterriza en Montana, así como en al menos 8 países más del mundo. Las alarmas suenan en el aula y Louise disuelve la clase. Louise sigue escuchando las noticias en su coche. La especulación es que los 12 objetos son de origen extraterrestre. Llega a su casa junto al lago, hablando por teléfono con su madre sobre la noticia. Su madre está preocupada por ella. Louise sigue viendo las noticias. Los objetos aparecen en la tele, distribuidos por el mundo sin un vínculo evidente entre los lugares donde cayeron. Las agencias gubernamentales informan que tienen protocolos para tales escenarios, pero Louise parece imperturbable y se queda dormida frente a la tele. 2 días después, Louise vuelve a una universidad vacía, así que sigue viendo las noticias desde su oficina. Mientras escucha los reportes sobre la reacción del mundo a las naves alienígenas, un hombre entra a su oficina y se presenta como coronel del ejército. Considerando su experiencia previa con inteligencia del ejército en la traducción de ciertas cosas y su clearance de seguridad, él le pide que traduzca algo para ellos nuevamente y coloca una grabadora en el escritorio. La grabación es de un equipo humano intentando comunicarse con los alienígenas. Louise queda impactada y confusa, pero el coronel insiste con preguntas que ella no puede responderle a partir de un archivo de audio. Él se enfada y le dice que no puede llevarla a Montana. Es traducir del archivo o nada. Cuando ella dice nada, él abandona su oficina. Pero, esa noche, Louise se despierta con el sonido de helicópteros acercándose a su casa. El coronel está en su puerta diciéndole que haga sus maletas. Salen en helicóptero en medio de la noche. Dentro, conoce a la persona con la que trabajará, Ian, un físico teórico. Él cita parte de sus escritos sobre lingüística y comenta que la piedra angular de la civilización no es el lenguaje, sino la ciencia. Al amanecer, el helicóptero se acerca a Montana. Louise mira por la ventana y ve el enorme ovni a lo lejos. Cuando llegan al campamento del ejército, ella e Ian deben pasar por ciertos protocolos. En el camino al médico, les quitan los teléfonos y les entregan identificaciones especiales. El doctor realiza algunas pruebas y les administra un refuerzo inmunitario. Después, los llevan a la parte principal del campamento, donde se han establecido enlaces con los otros 12 países. El representante de Australia explica una especie de situación con la gravedad y la circulación de aire en la nave, señalando que solo tendrán 2 horas de aire una vez dentro. El coronel entra y los lleva a sus estaciones, presentándoles a sus equipos y explicando las prioridades de la misión. Inmediatamente después, se visten con trajes hazmat y se preparan para entrar a la nave. Al aproximarse, Louise parece nauseosa e Ian está entusiasmado. Los vehículos del ejército rodean la nave, que se ve enorme desde abajo. Ian, Louise, el coronel y algunos más son llevados a la nave en ascensor. Entran por una apertura en la base, mientras van perdiendo señal de radio. La gravedad dentro de la nave es completamente distinta y, al comenzar a subir, Louise se siente enferma, por lo que el coronel la empuja. Ian tarda un momento en acostumbrarse también a la gravedad. El equipo avanza hacia la apertura de una ventana para iniciar la comunicación. De repente, los alienígenas aparecen en la ventana con una ráfaga de lo que parece humo.
Se escuchan sonidos extraños del otro lado mientras aparecen. Louise siente miedo al ver a las gigantescas criaturas septápodos, pero el coronel espera que ella empiece a traducir lo que parece ruido del otro lado. El equipo regresa a la base y Louise pregunta si la han despedido, mientras Ian vomita del otro lado. El coronel le informa que tiene solo unas horas para averiguar algo, antes de volver a entrar. Algunos soldados miran las noticias, reportando que el pánico mundial ha alcanzado otro nivel. Mientras tanto, el agente Halpern habla de nuevo con el equipo de Australia, diciéndole que todavía no tienen nada. Louise y su equipo vuelven a entrar y esta vez lleva una pizarra. Escribe la palabra humano y se acerca a las criaturas, esperando que la comunicación sea más fácil por escrito. De repente, las criaturas desaparecen y, al reaparecer, empiezan a escribir en su propio idioma. Le muestran un símbolo y luego varios más. De regreso al campamento, el coronel se pregunta si su nuevo enfoque será lo suficientemente rápido y ella lo convence inventándose una historia sobre los aborígenes. A eso, él le recuerda lo que les ocurrió cuando los europeos colonizaron el continente. También le dice que tenga una lista de vocabulario antes de la próxima misión. Louise va a la parte principal de comunicaciones de la base, donde Ian habla con un colega. El agente Halpern le dice que China ha tomado un enfoque completamente diferente con los alienígenas que el de ellos. El coronel se reúne con ella y ella le entrega su lista. No está impresionado con la lista simplista, así que ella le explica escribiendo la pregunta más importante que necesita respuesta en la pizarra. Louise desglosa la pregunta y lo que necesita saber, para poder entender su respuesta. Suena la alarma y él le dice que se ciña a su lista y no añada nada. Una vez dentro, escribe su nombre y los alienígenas responden con el primer símbolo, ligeramente alterado. Louise se quita el traje, diciendo que necesitan verla. Los soldados entran en pánico, pero la dejan hacerlo. Al acercarse a la ventana, los alienígenas también lo hacen. Ella toca la ventana y el alienígena hace lo mismo, así que les muestra su nombre otra vez y uno de ellos le da un nuevo símbolo. Louise piensa que está progresando, así que Ian también se quita el traje y se presenta. A cambio, los alienígenas les entregan dos símbolos más, que Louise cree que son sus nombres. El equipo regresa al campamento base y ella comienza a sentirse enferma, de repente, recordando algo sobre el niño. De vuelta al médico, la doctora está molesta porque ella se está arriesgando al quitarse el traje. El coronel y el agente Halpern están dispuestos a correr ese riesgo considerando su progreso. Mientras tanto, el capitán Marks habla con su esposa, temiendo que algo le pueda suceder. Louise está trabajando en su traducción, cuando vuelve a recordar al niño, pero parece confundida. Algunos meses después del inicio de la comunicación con los alienígenas, esto es lo que Louise, Ian y los demás expertos han aprendido: las naves alienígenas no emiten desechos, gases, radiación, sonido ni luz. Si las naves se comunican entre sí, es indetectable para los humanos. Los expertos aún no saben por qué los septópodos aterrizaron donde lo hicieron. Louise es la única que avanza. Ella descubre que no hay correlación entre lo que los alienígenas dicen y escriben. Eso hace que su escritura sea atemporal, sin dirección hacia adelante o atrás. A Louise le toma un mes formar una respuesta a una simple frase que los alienígenas escriben, así que llegar a la pregunta compleja sobre el propósito de su presencia en la Tierra tomaría más tiempo. Mientras tanto, el mundo se vuelve loco. Las noticias informan disturbios violentos y protestas masivas, mientras se viraliza una foto filtrada de los alienígenas. El capitán Marks y otro soldado comienzan a escuchar a conspiracionistas en línea y parecen haber empezado a creerles. Louise sigue trabajando en la traducción de los símbolos cuando vuelve a recordar al niño. La niña le muestra algunos dibujos que ha hecho y hablan del divorcio de Louise. Ian le pregunta si está bien, pero ella no puede explicar qué le sucede. El coronel entra y pregunta cuándo fue la última vez que vio al médico. Louise sale y recuerda momentos enredados en el tiempo con el niño, desde cuando era pequeña hasta el momento en que enfermó. De vuelta en la base, vuelve a hablar con Ian. Él ha leído una teoría que afirma que aprender otro idioma cambia la forma de pensar. Él tiene curiosidad de saber si ella sueña en su idioma.
Ella tiene miedo de que Ian piense que no es apta para el trabajo, mientras visualiza un heptópodo junto a ella en la habitación. Se despierta al día siguiente y el coronel está en la puerta. Le pide que traduzca una transmisión en vivo del general Zhang hablando por teléfono. Zhang dice que cada uno de los dos está ofreciendo tecnología avanzada y que su equipo científico está decodificando los conjuntos. El coronel le dice a Louise que China y Rusia están movilizando sus fuerzas a punto de iniciar algo. Entonces le dice que es hora de hacer la gran pregunta a los alienígenas. Louise, Ian y el equipo están de regreso en la nave. Ella intenta formular la pregunta y crear un símbolo. El alien responde. Todos esperan su traducción, que resulta ser ofrecer arma. Louise e Ian defienden a los alienígenas en el campamento, diciendo que aún no comprenden bien la diferencia entre un arma y una herramienta. El coronel quiere saber cómo puede entender sus intenciones y ella dice que necesita hablar con ellos de nuevo. El agente Halpern se une a Ian y Louise después de que el ejército se retira, diciendo que cree que los alienígenas están enfrentando a los humanos entre sí y que la historia está llena de ejemplos así. Louise e Ian quedan solos en la sala cuando de repente suena una alarma. Van a la sala principal de comunicaciones, donde el agente Halpern dice que China y Rusia se han quedado sin señal y que tiene órdenes de hacer lo mismo. Louise no quiere que la comunicación se detenga, así que él le dice que descubra lo que significa el último símbolo. Todos los demás países también rompen la comunicación. Mientras tanto, las noticias informan que el general Zhang ha pedido conversaciones inmediatas en la ONU, pensando que los alienígenas intentan dividir a la humanidad y que se debe hacer algo al respecto. El capitán Marx y otros soldados se preparan para entrar a la nave llevando un paquete. No responden a la radio, ya que se les ordenó detenerse. Una vez dentro, el paquete resulta ser una bomba con temporizador. Los heptópodos notan que algo está ocurriendo. Mientras Marx y su equipo se van, Louise e Ian toman el ascensor para entrar a la nave. Él intenta detenerlos, pero no puede. Ambos entran y comienzan de inmediato la comunicación. El coronel recibe información de que Marx no responde y ordena que se envíe seguridad a la nave. Louise e Ian intentan preguntar a los alienígenas qué significa ofrecer arma y reciben un símbolo de vuelta, pero al disiparse, uno de los alienígenas comienza a golpear la ventana. Mientras tanto, la seguridad se acerca a la nave y Marx y los demás preparan sus armas para detenerlos. El alien coloca su tentáculo sobre la barrera y Louise piensa que quiere que ella escriba sobre ella. En el momento en que toca la barrera, visiones del niño inundan su mente nuevamente. El alien le enseña cómo escribir en su lenguaje. La bomba cuenta regresivamente rápido y uno de los alienígenas escapa, mientras el otro sigue escribiendo. Oyen disparos fuera de la nave. Cuando la bomba queda con menos de 10 segundos, el alien golpea la barrera, empujando a Louise e Ian hacia atrás. La bomba explota, pero el alien los salvó empujándolos a otra parte de la nave y cerrando una escotilla entre ellos y la bomba. Louise se despierta en el campamento con una conmoción. Ian también está bien. El médico le habla de lo que ocurrió. Ella escucha alarmas afuera y él le dice que se están preparando para evacuar. Ian y el coronel revisan las grabaciones de la última sesión en la nave, mientras ella entra y dice que no deberían irse. Piensa que deberían explicar a los alienígenas lo sucedido y que, mientras los alienígenas permanezcan, ellos también deberían quedar. De repente se oye un ruido extraño del exterior. Todos salen y ven la nave moverse a una posición distinta, pero sin irse aún. El agente Halpern se ve hablando con su superior, quien le dice que China está lista para destruir su ovni y que deberían estar preparados para una represalia de los alienígenas. Lo mismo se ve en las noticias, con el informe de que Zhang ha dado a los alienígenas 24 horas para abandonar el país o enfrentar la destrucción. Se piensa que otros países seguirán el ejemplo de China. Louise e Ian revisan el material de la última sesión. Ella tiene otra visión de su hija, quien pregunta por un término técnico que no puede recordar, pero luego se despierta de nuevo en la base. Ian ha tenido un avance con los datos.
Su interpretación es que los datos muestran solo una de las 12 piezas. Ambos presentan la información en una reunión con el coronel y el agente del FBI, diciendo que los 12 países deben trabajar juntos para obtener la imagen completa. Halpern está en desacuerdo, diciendo que los rusos asesinaron a su principal científico, cuyas últimas palabras incluyeron la frase "muchos se convierten en uno". Louise piensa que eso significa lo mismo que lo que han aprendido. Ian dice que deberían ofrecer sus datos primero, para que los demás lo sigan, en un juego de suma no cero. En otra visión, Louise recuerda que el término que su hija pidió era el mismo. De repente tiene una especie de revelación sobre los extraterrestres y sale abruptamente de la habitación. Ian la sigue y ve que la nave ha enviado una lanzadera para recogerla del suelo. Louise entra y, cuando comienza a llevarla de regreso a la nave, ésta se llena de algún tipo de gas. De repente, ella está dentro de la nave, del otro lado de la ventana. Uno de los extraterrestres se acerca a ella y comienzan a comunicarse fácilmente. Cuando ella pregunta por el otro, él le dice que el otro está muriendo. Ella dice que lo siente y que necesita que él envíe un mensaje a los otros 12 sitios. Él solo responde con usar arma, pero ella no entiende lo que eso significa y vuelve a preguntar cuál es su propósito aquí. El extraterrestre le dice que dentro de 3000 años necesitarán la ayuda de la humanidad, así que están aquí para ayudarnos ahora. A su pregunta de cómo saben el futuro, aparecen imágenes de su hija en su mente una vez más. Ella aún no entiende y el extraterrestre le muestra más de la visión, que en realidad es su futuro. Antes de irse, el extraterrestre dice: el arma abre el tiempo. La nave deja a Louise en el suelo y se desplaza de posición nuevamente. La recibe Ian y el coronel, quienes le dicen que otros países están haciendo lo mismo que China y que están evacuando el campamento. Ella sigue teniendo visiones de su hija en el futuro, quien vuelve a preguntar por su padre. Louise le dice que le contó algo que él no estaba listo para escuchar, sobre algo que sucederá relacionado con una enfermedad incurable. Su padre pensó que Louise había tomado la decisión equivocada. Todas las naves alrededor del mundo comienzan a moverse, mientras los ejércitos de los diferentes países se preparan para enfrentarlas. Louise sigue yendo y viniendo entre el presente en el campamento y el futuro con su hija. En el futuro abre el libro que había escrito y en el presente revisa los datos de los extraterrestres. El libro trata del idioma extraterrestre. Tiene visiones de sí misma enseñándolo en el futuro y lo recuerda en el presente. De repente, se da cuenta de que puede leer los datos. Sabe que es el arma. Y le dice al coronel que en realidad es un regalo. El idioma extraterrestre es un regalo. Explica que cuando realmente aprendes el idioma, empiezas a pensar como ellos, en un tiempo no lineal. El coronel no quiere escucharla. Tiene otra visión sobre lo que sucederá 18 meses en el futuro. Louise está en una celebración internacional y es abordada por el general Zhang. La única razón por la que está allí es para encontrarla en persona. Ha hecho algo increíble al contactar con él en su número privado y cambiar su opinión sobre algo. Louise dice que no conoce su número privado, así que él se lo muestra y dice: ahora lo sabes. Lo recuerda en el presente y corre a llamar al general. Mientras tanto, el agente Halpern recibe la información de que alguien está llamando a China desde el campamento con su propio teléfono. Envía a sus hombres a buscar a la persona que lo está usando. Louise espera a que se establezca la llamada y se pregunta qué decir. En el futuro, Zhang le dice lo que ella le dijo y ella se lo repite por teléfono en el presente, huyendo de los hombres de Halpern. Todos la rodean mientras ella intenta razonar con el general. Ian la protege mientras termina su conversación, diciendo que lo tiene. Más tarde, en el presente, las noticias informan sobre una conferencia de prensa de emergencia celebrada por el general Zhang, que afirma que China se está retirando y comenzará a compartir toda su información con los otros 12. Las naves extraterrestres de todo el mundo empiezan a salir de la atmósfera. Después de que los extraterrestres abandonen la Tierra, la historia de la hija de Louise realmente comienza. Ian y Louise se convierten en pareja y tienen a Hannah juntos. Louise se queda con la idea de la vida y la muerte temprana de Hannah. Todas las piezas que había visto sobre el futuro se unen. Decide tener al bebé de todos modos.